pues hoy quería hablarles del polietileno glicol. El polietileno glicol es un fluido con alto peso molecular, lo que significa que dentro se generan cadenas muy largas a nivel molecular que se comportan como cadenas, como lo que vimos al principio. Así que si lo vaciamos en otro contenedor, vamos a ver que se va a empezar a vaciar sin tener que inclinarlo completamente. ¿Lo ven? Ahí se está vaciando. Y noten como el ángulo no es el ángulo que debería de tener para vaciarse. ¿Lo ven? Vamos a hacerlo hacia el otro lado. ¿Ven cómo se está vaciando? Y ni siquiera lo estoy inclinando mucho. Bueno, pues eso es lo que hace este polietileno, que pues es un polímero. Incluso si solamente tenemos la punta, vemos cómo empieza a vaciarse poco a poco. Va muy lento. Vamos a hacerlo más rápido. ¿Ven cómo se está vaciando? ¡Ah! Y yo hago que sea más rápido alejando el frasco inferior, ¿ok? Así que vean, si lo tengo aquí cerca, va muy lento, pero si alejo el frasco de abajo, empieza a vaciarse más rápido, ¿lo ven? Y eso es algo similar a lo que sucedía con la cadena de bolitas del principio del video. Este polietileno, a diferencia del agua, que tiene un peso molecular muy bajo, pues no forma cadenas porque pues estas moléculas son muy pequeñas. Entonces yo puedo detenerlo y nos sigue jalando la demás agua. Y aquí es en donde viene lo interesante de este polietileno. Lo utilizamos en muchas cosas dentro de la casa. Lo utilizamos en cosméticos, en jabones, en ungüentos y en laxantes. Ahora, seguramente ustedes pensarán, bueno, esto es lo que le sucede a nuestro cuerpo cuando lo tomamos para laxarnos. Pero lo que hace es mantener húmeda a la masa fecal para que salga más fácil. Hay muchos otros experimentos que pueden hacer con este polímero, se los voy a dejar abajo en la descripción. Y uno de ellos que me gusta mucho es que podemos llenar una jeringa con este fluido sin necesidad de que la jeringa esté dentro del fluido. La verdad es que está bastante interesante cómo funciona esto y se ve muy interesante para un proyecto de ciencias. Ahora vamos con la cadena. Verán, la cadena se comporta de la misma forma que el fluido porque es una cadena. Y si aumentamos la altura del frasco que contiene las cuentas, por cierto, aquí tengo 50 metros de cadena de bolita. Así que sucede lo mismo con el polímero. Si nosotros la dejamos caer... ¡Ah! Casi la dejo caer toda. No te caigas, no te caigas. Si nosotros la dejamos caer, mientras más pesa la cadena, más va a haber una fuerza que la jale y por lo tanto el loop que hace, o este arco que se forma aquí, va a ser mucho más alto. Entonces, mientras de más alto caiga esta cadena, más alto va a ser el loop que tenemos aquí arriba. Este loop se conoce como el efecto Mould. Y se le conoce así en honor a Steve Mould. Steve Mould es un divulgador de ciencia y tiene un canal de YouTube que les voy a dejar también allá abajo. Y pues bueno, lleva su nombre porque él alguna vez hizo una demostración con el polímero, con el polietileno glicol. Y para explicarlo, pues iba a utilizar esta cadena. Pero se dio cuenta del efecto que les hablaba hace un rato, que mientras de más alto caía la cadena, por lo tanto pesaba más y el arco se hacía más grande. Pero el explicar por qué hace eso no es muy intuitivo. Entonces vamos a hacer esto. Cuéntenme abajo en los comentarios por qué ustedes creen que se forma el arco. La verdad es que la respuesta no es muy intuitiva y es bastante interesante lo que sucede aquí adentro. Después de un par de semanas les voy a dejar el video donde se explica por qué sucede eso. ¿Se acuerdan del video del lanzador de cuerda? Bueno, pues tiene algo muy similar que ver con esto. Hacer cualquiera de estos dos experimentos es muy sencillo. Para la cadena de bolitas pues necesitan una cadena de bolitas. Pueden ser grandes, pequeñas, de cualquier tamaño, mientras sea cadena de bolitas. Y bueno, yo tengo aquí 50 metros para que dure un poco más de tiempo el efecto. Pero ustedes pueden comprar un poco menos y hacer pequeñas demostraciones. Además, cada que se vacía el bote pues hay que volver a meter todo en orden y es un poco cansado. También funciona con las cadenas de bolitas de plástico que se utilizan en los carnavales, así que pueden hacerlo con esas también. Para el polietileno glicol pueden utilizar J-Loop, goma de guar o laxante que contenga polietileno glicol. Únicamente tienen que disolverlo en agua muy lentamente. De hecho, yo utilicé unas 4 cucharadas de J-Loop o de goma de guar, pero me tardé unas 4 horas en mezclarlo. Tienen que mezclarlo muy lento porque si se forman burbujas no va a funcionar. Y créanme, sacarle las burbujas es bastante difícil porque la única forma es con vacío. ¿Se acuerdan de la máquina de vacío que hice? Bueno, pues esa la utilicé para sacarle las burbujas. Con vibración, tratando de romperlas, es prácticamente imposible. Así que si quieren que les funcione, tienen que mezclarlo sumamente lento para que no se formen burbujas. El polietileno es blanco transparente. Yo le puse colorante pues para que se viera un poquito más en la cámara. Muy bien, señores, pues ahí está este polímero y el efecto Mould. Está súper interesante para un proyecto de ciencias en la escuela. Y si necesitan más información, se las voy a dejar ahí abajo en la descripción para que
lo desarrollen bien, porque no explico muy bien. Recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos en la próxima.